Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skrepnek y panelistas invitados. Nuevamente en este capítulo de la revista Integrar para traerles, como siempre, contenidos e información que nos ayuden a crecer personalmente y también como sociedad. En el programa de hoy vamos a tocar un tema de candente actualidad. Vamos a hablar de un sector que es muy querido, muy cuidado por muchos y no tanto por otros. Se trata de nuestros abuelos. La vejez es esa etapa de la vida donde nos vamos acercando a cambios que se presentan en distintos órdenes. Cambios en el orden biológico, emocional, intelectual y hasta económico. Y ese cambio, ese aspecto ese cambio de aspecto nos va trayendo también cambios emocionales, sobre todo, ¿sí? Sobre la conducta, sobre los pensamientos y sobre todo en el comportamiento. Desde la ciencia se ha hecho una clasificación como de dos grupos. Aquellos que llamamos los jóvenes viejos, que están entre los 55 y los 75, y los viejos viejos, que son los de más de 75. Es solamente una clasificación por edad, porque en realidad podemos decir que muchos de ellos son, o por lo menos a mí me gusta decir que son todos jóvenes viejos, o mejor aún, como lo dice nuestro productor ejecutivo, somos personas con juventudes acumuladas, y hasta es divertido. Para ilustrarnos sobre el tema, hoy vamos a contar en este capítulo con la participación del profesor Juan Antonio Salmerón. Él está conectado desde Murcia, España, y desde su actividad profesional, que nos va a contar ahora en detalle a qué se dedica, se ocupa de estudiar esos indicadores para hacer que esa etapa de juventudes acumuladas pueda transitar mucho más humana y amorosamente. Bienvenido a este capítulo de la revista Integrar, Juan. ¿Cómo estás? Hola, María, muy buenas. Pues encantado de poder estar aquí contigo, con vosotros, con ustedes, como se dice en Argentina. Y bueno, pues con muchísimas ganas de poder participar en vuestra revista, en vuestro programa. Y bueno, pues con un tema de rabiosa actualidad, como decimos por aquí, como es el de las personas mayores. Así que nada, muchísimas gracias. Juan, nos gustaría que nos cuentes, para ilustrar a toda la audiencia y a nuestros seguidores de las redes sociales, cuál es tu actividad y cuál es tu profesión específicamente en atención al abordaje que vamos a hacer hoy. María, mira, mi formación ha sido humanística, como bien me gusta a mí decir, ¿no? Mi formación viene de una parte del ámbito sanitario y por otra parte de las ciencias sociales y humanas. Soy psicólogo de formación y luego pues he ido completando mi formación también desde el punto de vista pues de las maestrías, de los máster y de formaciones específicas. Mi dedicación con el planteamiento de los mayores viene desde el punto de vista de las personas que transitan por la vida
con una edad de más de 65 años, por tanto, son los que oficialmente podemos llamar personas mayores, y hacemos con ellos pues diferentes o diversos programas de intervención desde el ámbito psicológico y socioeducativo. Son personas que pertenecen a instituciones de personas mayores. En este caso, pues se trata de una asociación de mujeres que están en riesgo de exclusión social y con las cuales pues llevamos a cabo diferentes proyectos, programas, alternativas de reinserción social, por una parte, y de otra parte pues también trabajamos con mayores que están llevando a cabo una formación una vez que ya pues no están en el ámbito laboral, pero que han sido personas que han trabajado pues a lo largo de su vida en diferentes ocupaciones, pero fíjate, María, que siguen teniendo ganas de seguir formándose, participando y aportando a la sociedad pues pues todo su saber y todo su, como a mí me gusta decir, toda su mochila de conocimientos, ¿no? que es mucha. Y con ellos pues también trabajamos sobre todo desde el ámbito sanitario pues diferentes programas o modos de intervención pues para tener lo que se viene conociendo como lo que venimos apostando como un envejecimiento saludable, ¿eh? Y hacemos ahí el hincapié en saludable porque si bien la Organización Mundial de la Salud ya venía apostando por esta línea, sí que es cierto que en los últimos años, sobre todo desde los ámbitos a lo mejor más técnicos, se hablaba de envejecimiento activo. Y bueno, pues a lo largo de estos años ya nos hemos dado cuenta que el envejecimiento activo pasa necesariamente por tener un envejecimiento saludable. Y la OMS, precisamente, pues para el decenio 2020-2030, habla de ese concepto, ¿no? Del concepto de envejecimiento saludable, es decir, de cómo podemos mantener, de cómo podemos recuperar y de cómo podemos proyectar nuestra salud en este periodo de la vida que es el de la edad provecta y que, al contrario de lo que se pensaba hace unas generaciones o hace unos años, pues se puede disfrutar de salud y se puede disfrutar de algo que va más allá de la salud y que tiene mucho que ver con el proyecto de vida. Bueno, ese es el ámbito de mi ocupación actualmente. Perfecto, perfecto, porque esto que acabas de expresar justamente me da pie a la primera pregunta con la cual queremos entrar en este tema, ¿no? Porque es como que nuestro estilo de vida nos está permitiendo ahora vivir más años, jubilarnos más tarde, y por lo tanto van a ser necesarias también medidas para adecuar nuestro estilo de vida de manera que podamos envejecer saludablemente, tal cual lo decías, y es la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para este decenio que estamos transitando hacia el 2030. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son las propuestas de los especialistas para lograrlo? Disculpa un segundito, voy a conectar el móvil porque se enchufó el celular, un segundito. Sí. Esto es en vivo, así que está bien. Sí, es lo que ocurre habitualmente. Bueno, pues la recomendación es, la verdad que hemos aprendido mucho, María, en los últimos años acerca de cómo podemos envejecer con salud. Y esto es algo que hay que subrayar, porque son conocimientos que se han ido incorporando a nuestra vida, que se han ido incorporando a nuestros hábitos, a nuestras conductas y también a nuestros pensamientos, ¿no? Y a nuestros valores, que yo creo que ahora después, si quieres, también lo podemos abordar con el tema de la pandemia, pero yo creo que el valor de la salud ha ganado fuerza en estos meses, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? para obtener un envejecimiento saludable? Pues mira, cada vez sabemos más tres cosas, María, que son muy importantes para envejecer con salud. La primera, y quizás en la que más se está trabajando, es el tema del ejercicio físico. El ejercicio físico quizás sería el punto más relevante. Me disculpas que voy a desconectar otra vez el celular un segundín.
No hay problema. Aquí estamos. Esto es un programa en vivo desde Argentina, conectados con el profesor Juan Antonio Salmerón desde Murcia, España. Ya creo que lo seguimos. Entonces decíamos, el ejercicio físico quizás sea una de las principales cosas que hemos averiguado en los últimos años que son saludables. No solamente a nivel físico, justamente, sino que además el ejercicio físico también pues, nos permite tener interacciones sociales, crear nuevas conexiones cerebrales incluso y aportarnos una cosa que es bienestar. Entonces, eso es importante, porque además también se sabe y se ha estudiado que a través del ejercicio físico se produce una serie de mecanismos a nivel biológico que hace que nuestros telómeros, nuestras células, nuestra biología, pues sea, digamos que se limpie y se depure, de tal forma que si bien el envejecimiento, la vejez, sabemos que es un proceso que nos ocurre afortunadamente, o espero que así sea a todos, sí que es cierto que los ritmos en los que se va a producir ese envejecimiento, esa vejez o las patologías asociadas a la vejez son modulables. Y el ejercicio físico sería una de esos factores importantes, María. Otro aspecto importante para tener un envejecimiento saludable es la cuestión que ahora últimamente pues también se está haciendo mucho hincapié. Es el tema de la alimentación. ¿Cómo comemos? ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué hábitos de alimentación desarrollamos? ¿Tomamos alcohol? ¿No tomamos alcohol? ¿Tomamos grasas? ¿No tomamos grasas? ¿Tomamos pescados azules con elementos saludables, ¿no? Incluso ahora con el tema de algunas dietas que han salido también, pues que favorecen la autorregulación celular y que favorecen esa longevidad, ¿no? Ese quizás sería el segundo aspecto, la dieta, la alimentación. Y luego un tercer aspecto que englobaría a lo social y a lo psicológico. A lo social y a lo psicológico, es decir, social, psicológico y educativo, añadiría yo. ¿Por qué? Pues porque sabemos, por ejemplo, que estar educados en salud, estar educados, tener una formación en las cosas que nos hacen sentir bien, pues va a hacer que seamos más longevos. Y María, por ejemplo, también se sabe desde hace ya unos años, hay investigaciones que apuntan que las personas que tienen desde el punto de vista psicológico, unas características de personalidad más optimistas frente a los más pesimistas, pues viven más años y además viven mejor. Quizás esos serían tres aspectos que luego, evidentemente, te los he solamente subrayado, ¿no? Porque serían casi como para avanzar en cada uno de ellos, ¿no? Pero son los tres elementos que la Organización Mundial de la Salud hace hincapié y subraya como aspectos para mejorar o intervenir sobre nuestra salud en la vejez. Luego, evidentemente, estaría la genética, ¿eh? Tampoco podemos negarlo. Aquellas personas que tengan antecedentes o abuelos o sus padres sean centenarios, que hayan tenido 100 años o más, pues eso también se hereda, ¿no? Igual que se hereda el color de pelo, el color de ojos, la estatura, pues la genética también está ahí. ¿Ocurre qué? Pues ocurre que se sabe que la genética, si bien está ahí y nos va a modular nuestra longevidad y nuestra salud, pues es difícil intervenir sobre ella. Por ello se dice que principalmente para tener una vejez saludable, quizás lo importante sería intentar intervenir o modular sobre estos aspectos que te he comentado, ¿no? Sobre el tema del ejercicio, sobre la alimentación y sobre los aspectos socio-psicológicos y educativos, que serían quizás pues tres aspectos también importantes a tener en cuenta para poder envejecer con salud. Curiosamente, María, es lo que
lo que en nuestra realidad, en nuestro día a día, pues también percibimos, ¿no? Cuando hablamos con los mayores, nos dicen, mira, yo quiero vivir más años, y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? La idea es cómo, la idea es de qué manera podemos hacerlo, pues para tener esa calidad de vida que deseamos. Bien. Juan, los estudios demográficos demuestran que para el año 2050 aproximadamente la mitad de la población mundial va a estar en el orden de los 65 años más o menos. ¿Cómo crees que deberían prepararse las instituciones públicas para afrontar este reto? Sí, efectivamente, María, parece que los datos demográficos, las proyecciones demográficas nos están ilustrando hacia dónde vamos, en las características, en las formas de envejecer y en las maneras, ¿no? Y todos los datos apuntan, como tú bien dices, a que la ciudadanía, la población, va a hacerse más longeva, ¿no? Y esto es importante que lo subrayemos, porque es un hecho, María, que está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Pasa como con la pandemia, que es a nivel mundial, pues la longevidad, que no es ninguna pandemia, que es un éxito, pues afortunadamente también nos está demostrando que una vez que se han conseguido controlar las enfermedades infectocontagiosas, una vez que se ha logrado controlar los problemas de mortalidad asociados a la natalidad, ¿no? Porque antes, en épocas pretéritas, lo que ocurría, y yo creo que también era un fenómeno que se daría en Argentina, porque era un movimiento mundial, pues es que nacíamos muchas personas, pero fallecían también un gran número elevado de personas, con lo cual la población, ocurría dos cosas, ni crecía en cantidad, es decir, los más de 9.000 millones de personas que somos en el mundo se han alcanzado prácticamente en los últimos 100 años, pero es que además tampoco éramos capaces de que el 50% de nuestra población alcanzara los 65 y más años, como ahora está ocurriendo. Es decir, que somos más y tenemos la oportunidad en la historia de democratizar la longevidad, de alcanzar una edad provecta con más garantías, ¿no? Y eso es así a nivel mundial. A diferentes ritmos. Es cierto que hay países, pues si nos vamos al continente africano, quizás, pues son más jóvenes, la edad media o la esperanza de vida es por tanto también más joven, pero también está influido con muchos problemas a nivel social y políticos que ocurren, ¿no? Si nos vamos a Europa o si nos vamos a Iberoamérica o a Estados Unidos, la realidad es que la población cada vez va haciéndose mayor, va envejeciendo, se va haciendo más longeva. Hay países que son más longevos que otros en cuanto a edades, ¿no? Japón quizás tiene la esperanza de vida media, España, que también es un país con una gran esperanza de vida media, pero en general todos los países van en esa línea. Entonces, claro, ¿están preparadas nuestras instituciones? Era un poco la pregunta, María, que me planteabas. ¿Están preparadas nuestras instituciones estatales o privadas incluso? Pues, como podemos imaginarnos, la cuestión es que va a depender o dependerá de muchas variables, ¿no? De cuestiones sociales, políticas. Fíjate, ahora me viene a la mente, María, a la vez que te comento esto, es que en España hoy se aprueba una ley que va a ser o que es bastante, va a crear conflictividad, ¿no? Es una ley de eutanasia. Hoy entra en España, día 25 de junio, pues esa ley, ¿no? de eutanasia. Claro, quiero decir, hay una serie de factores, de marcadores que van a hacer que las instituciones públicas o privadas, que las políticas se puedan enfrentar de una manera exitosa o no a esta realidad que ya se prevé que se queda o se antoja que no estamos preparados para hacer frente a esta situación. Y ha ocurrido también, como hemos podido ver un poquito en la situación de la pandemia, donde bueno, pues las personas mayores
han sido denostadas, y hay que decirlo, hay que reflexionarlo porque ha habido una discriminación por edad en este sentido. Así es. Bueno, si nos centramos en la situación presente y atendiendo un poco a estas 3 variables que propone la OMS para que podamos envejecer todos saludablemente y ojalá nos toque a todos, se advierte también desde esta situación de pandemia que no se están atendiendo muchas de esas situaciones que podrían permitir que nuestros abuelos, nuestros adultos mayores, nuestros queridos viejos puedan llegar a estar en un estado saludable. De esas actividades que se proponen, ¿cuáles crees vos que deberían ser las de más urgente atención? Sí, mira, quizás en este momento, si nos centramos en la situación actual, en la situación que estamos atravesando, nos hemos centrado muchísimo. Venimos de la situación de la pandemia, venimos de la situación de empezar a normalizar el uso de la mascarilla, el volver a las relaciones interpersonales. Creo que, en primer lugar, evidentemente habría que retomar las necesidades biomédicas que la pandemia aisló por completo, ¿no? Porque venimos ahora mismo de una situación de supervivencia, ¿eh? Claro, esto es difícil de entender, pero ahora sí lo entendemos. Ahora, cuando lo leíamos en los libros, cuando lo estudiamos, no sabíamos exactamente a qué nos referíamos, ¿no? Ahora sí entendemos la situación de supervivencia a la que hemos estado y a la que han estado, pues de alguna manera nuestros mayores sometidos, y el resto de la población también. Entonces, es necesario quizás retomar un poco esas necesidades de tratamientos, de hipertensiones, de diabetes, de colesterol, de personas que, como bien sabes, pues el número de personas mayores que tienen deterioro cognitivo leve o que puedan tener una enfermedad de Alzheimer, pues es elevado, ¿no? Entonces, retomar a esas personas para que nadie se quede atrás, como bien se propugna, ¿no? en los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, que las personas mayores no se queden atrás en esta sociedad. Y para eso quizás sea necesario reactualizar la atención a los mayores, en esa reactualización de la atención a los mayores, también evidentemente hay un aspecto que no podemos olvidar y que debemos de subrayar, que es la reconversión o la necesaria readaptación de las instituciones sociosanitarias, es decir, de las residencias de personas mayores. Porque a todas luces se ha visto que el abordaje ha sido insuficiente y que tampoco, como sociedad, hemos sabido ni política ni institucionalmente dar una solución a estas personas que estaban viviendo en las residencias. Entonces, urge cambiar, reflexionar y retomar esa atención a las personas mayores en las instituciones sanitarias, en las residencias, quizás haciéndolas más humanas, humanizando esa atención, haciendo quizás una atención centrada en lo que se llama ahora atención centrada en la persona, ¿no? Porque venimos de unas instituciones muy numerosas, donde es muy frecuente poder ver que hay más de 100 personas en unas residencias, donde es común entrar en sus instalaciones y ver 50 o 60 personas en torno a una pared, en torno a una televisión, sin ningún tipo de actividad, sin ningún tipo de objetivo de vida, ¿no? Y recordemos que dice la OMS que el plan de vida es para todos, y hasta que, como nos recuerda también la profesora Graciela Zaleski, ¿no? de Buenos Aires, ¿no? Pues nos dice, hasta el final de la vida hay que tener un proyecto vital, y se tiene proyecto vital. Entonces yo creo que debemos de urgentemente retomar esa situación y retomar el concepto. Si la pandemia ha puesto algo, digamos, si ha sacado a la luz algo, es quizás la importancia o el lugar que deben ocupar las personas mayores en nuestra sociedad. Entonces, desde mi punto de vista, María, quizás sea urgente ese replanteamiento, es decir,
hacia dónde queremos ir con las personas mayores, cómo queremos acompañarlas en las instituciones y también fuera, a nivel domiciliario, a nivel comunitario. Desde mi punto de vista, ese podría ser un buen comienzo, un buen inicio para hacer un planteamiento, luego una operativización de las actividades y de los distintos programas que se quieran llevar a cabo. ¿Sabes, Juan? Me gustaría tomar este concepto de la readaptación o de la reconversión, porque está instalado en el consciente social de que las personas a determinada edad como que bajan su rendimiento, ya sea intelectual o su rendimiento físico. Sin embargo, este estilo de vida tan cambiante al que nos vamos adaptando de a poco hace que justamente personas de 55 años estén con todo un potencial de desarrollo todavía muy productivo, tanto para la sociedad como para las empresas. Y en algunos países, como ya tomamos información, en Bolivia, personas como de 55 años son preparadas para ser mentores de jóvenes o adolescentes para evitar, por ejemplo, el fracaso social. ¿Considerás que esta podría ser una alternativa, por un lado, para favorecer las relaciones intergeneracionales, es decir, que las personas mayores puedan ser un poco el joven que fueron en su tiempo y transferir su experiencia y conocimiento, y por otro lado, contribuir a que esa integración impida que sean como desplazados o que quedan fuera del ámbito laboral? Sin duda, María. Qué importante lo que has comentado, ¿no? Las relaciones intergeneracionales. Cada vez más se apoya o se apuesta por una sociedad para todas las edades, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad, en un mundo globalizado, donde, como hemos dicho, la longevidad también se ha globalizado, ¿no? Y donde es necesario un entendimiento de la diversidad generacional. Es decir, encontramos, quizás por primera vez en la historia de la humanidad, edades, grupos generacionales muy distintos, con unos intereses también diversos, pero que nos une todo una trayectoria vital, nos une quizás esa humanidad, ¿no? que forma parte de la sociedad. Entonces, ¿cómo las relaciones intergeneracionales nos ayudan, nos arrastran, nos sirven de puente para unir dos ámbitos que a priori podrían ser o podrían estar compitiendo, ¿no? Por recursos, por ejemplo, ¿no? En España, pues sabemos las dificultades laborales que pueden tener los jóvenes en la reinserción, ¿no? Frente a las personas mayores, que a lo mejor en esos momentos están todavía en una actividad laboral. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa unión, ¿no? Esos lazos intergeneracionales que realmente pues, nos ayuden a configurar realmente una sociedad moderna, ¿eh? Quizás sea ese el matiz, María. Quizás lo que nos defina como sociedad y como reto para los siguientes 50 años sea la capacidad que tengamos como sociedad, como ciudadanía, de establecer esas relaciones entre generaciones más jóvenes y generaciones mayores. Nosotros estamos ahora mismo en la Universidad de Murcia, estamos llevando a cabo desde hace unos años, desde hace ya más de 10, un programa de relaciones intergeneracionales donde estudiantes de la Facultad de Educación, en este caso de Educación Social, conviven y desarrollan actividades para personas mayores que están en lo que aquí llamamos centros de personas mayores, que son centros pues donde las personas hacen formación, hacen ocio y tiempo libre, hacen actividades de animación sociocultural y cada vez más sabemos que esa combinación intergeneracional es productiva, es productiva a nivel no tanto monetario o económico, que también, sino sobre todo psicosocio y emocional. Es decir, cuando se produce esa unión entre dos grupos, ¿no? Los jóvenes, los mayores, y tenemos puentes para que entre ellos puedan conversar, deliberar, reflexionar o intervenir en algún tipo de cuestión,
pues vemos que es bastante placentero tanto para un grupo como para otro. Y nos decían, ¿no? Recuerdo, este año pasado lo tuvimos que hacer de forma virtual, María, porque con el tema de la pandemia no se pudo desarrollar, pero los años anteriores lo hacíamos presencial, ¿no? Y recuerdo perfectamente las palabras de algunos de los mayores, ¿no? Que nos decían, bueno, es que disfrutamos muchísimo cada vez que venimos a hacer estas actividades con los chicos jóvenes, porque nos aportan vitalidad, porque nos aportan otra forma de ver, frescura, ¿no? Nos aportan arrojo. Y nosotros también, ¿no? Nosotros también les aportamos a ellos, ¿no? Pues esa capacidad, esa perspectiva que te da los años vividos, ¿no? Esa sabiduría que también te da el haberte enfrentado a muchas situaciones en la vida y fíjate, haber sido resiliente, ¿eh? Haber sido resiliente, que es la capacidad pues de sobreponerte a una situación difícil y aprender de esa situación y que esa situación, lejos de debilitarte, todo lo contrario, te fortalezca, te haga más fuerte, ¿no? Y en esa relación intergeneracional, la verdad es que también a nosotros como profesionales, ¿no? Que facilitamos esa intervención entre esos dos núcleos generacionales, pues también nos produce un reto, ¿no? De poder combinar intereses, porque luego también te das cuenta que hay muchas más cosas, María, que nos unen como seres humanos de los que nos separan, ¿no? Independientemente de la edad. Quizás ese sea el reto para estos próximos años desde el punto de vista de una sociedad moderna, ¿no? Poder convivir, poder compartir y poder tener proyectos comunes, ¿eh? Yo creo que ese sería un reto que también lo reconoce tanto desde la Organización Mundial de la Salud como desde los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ¿no? Bueno, Antonio, hay un tema que es de preocupación de muchos, y es que las personas mayores, cuando ingresan a una unidad asistencial, como puede ser una clínica o un hospital, sufren un cierto deterioro cognitivo, hasta podría decir una pequeña pérdida de la memoria. Y no pasa solo con los hospitales, pasa también a veces cuando una persona que por ahí vivía sola, una persona mayor que vivía sola, se manejaba bien, por cuestiones de salud se va a vivir con un hijo y le pasa lo mismo. Pareciera que esa pérdida de identidad, de reconocer su lugar en el mundo, los afecta sobremanera. ¿Tenés datos o estudios realizados sobre este tema? La realidad de los centros institucionales en España es que, aunque la denominación, María, es de centros sociosanitarios, donde se conjuga de una parte lo social y de otra parte la salud, la realidad a día de hoy es que, y mucho más a raíz de la pandemia, es que han devenido en centros más sanitarios que sociales. Es decir, en España nuestra realidad es que lo que llamamos las residencias para personas mayores, de 100 personas que pudiera haber en una institución, 90 o 95, el 90-95%, son personas mayores que tienen un elevado grado de dependencia. Dependencia física, dependencia psicológica, una enfermedad de Alzheimer, un deterioro cognitivo grave, o un aislamiento, o bien porque no tiene familia, que también es otra forma de estar con una dependencia, ¿no? La realidad es que nuestras instituciones para personas mayores en España es mínima la cantidad de personas que tienen, que lo que nosotros, como nosotros decimos, es decir, son muy poquitas las personas que pueden bajar a comprar el periódico y a tomarse un café, ¿eh? De 100, probablemente podrían de ser 5, un 5%. El resto son personas que requieren una serie de cuidados bastante amplios por parte del personal sanitario. Muchas veces ocurre que el modo de ingresar a esa residencia es porque la persona, en la mayoría de casos aquí en España, es porque ya tiene algún tipo de problema cognitivo, ¿eh? Esa es la mayoría. Una enfermedad de Parkinson, una enfermedad de Alzheimer en sus distintas fases. ¿Por qué? Pues porque cuando la persona mayor puede vivir en su domicilio,
lo que hace es intentar vivir en domicilio, y esa es la recomendación general que se hace, ¿no? Es decir, si se puede, se recomienda que la persona viva en su medio. Como tú muy bien has recomendado o has subrayado, María, pues porque su identidad, su casa, su habitación, sus recuerdos están ahí, y eso le ayuda. Entonces, sí que es cierto que muchas veces cuando esto no es posible, pues porque no hay una presencia de cuidador, porque los requerimientos de cuidado son mayores que los que se le pueden ofrecer como cuidadores, porque está solo. También hay muchas personas que viven en soledad y dicen, bueno, pero sí que es cierto que estas personas ya cuando entran a residencias ya hay un cierto deterioro. Por tanto, la realidad es que en nuestras instituciones sanitarias, sociosanitarias, en las residencias, pues la persona ya ingresa con un cierto nivel de problema a nivel cognitivo. Es cierto también que los cambios, es sabido desde el punto de vista de la psicología, los cambios, el estrés en general, o los cambios y el estrés unido a las circunstancias de un traslado o de un ingreso institucional, evidentemente van a afectar a la persona y la van a afectar evidentemente también a nivel psicológico. Va a echar de menos pues lo que es su rutina, su día a día. Y en ese cambio de rutinas pues sí que puede haber un pequeño deterioro, que no tiene por qué convertirse luego en una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Sabemos que hay una diferencia técnicamente, ¿no?, desde el deterioro cognitivo hasta la enfermedad de Alzheimer, puesto que en la enfermedad de Alzheimer no solamente están los síntomas de pérdida de memoria o los síntomas cognitivos, sino que además afecta a lo que se llaman las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Cuando no se produce eso, evidentemente no hay. Entonces, un poco ese es el matiz, ¿no? La línea general y el matiz sería quizás ese, ¿no? Es decir, nuestras instituciones están o estaban preparadas para un tipo de abordaje de cuidados de personas que ya lo necesitaban. Quien ingresa, digamos que a nivel español, que es donde más ahora mismo estoy trabajando, son personas que de alguna manera ya estaban aquejadas en algún grado de dependencia y que ciertamente, evidentemente, cualquier cambio que podamos introducir en la rutina de una persona mayor va a generar problemas de adaptación. Problemas de adaptación que luego también, evidentemente, se pueden ver reflejados en un problema de memoria o en un problema de irritabilidad, ¿eh? Así es. Ya que nombraste estas dos enfermedades, me gustaría ir un poco más profundo, un tema más fuerte en esta parte de la entrevista, como para que nuestra audiencia alrededor del mundo tome conciencia un poco también de la forma en que debemos ocuparnos de este tema central, tanto desde los gobiernos como también desde la propia moral de los ciudadanos. Está vinculado un poco a este programa que en la década de los 90 lideraba España con su ranking de sugestiones físicas para tratar a los enfermos de Alzheimer, por ejemplo. De hecho, tenían su propia información desde ese programa, Desatar al anciano y al enfermo de Alzheimer, donde se buscó un poco crear conciencia para que tuvieran un escenario más propicio un poco desde los centros de internación y también de toda la población que participaba atendiendo a un enfermo con estas patologías. ¿Tenés información sobre los resultados que dio esa iniciativa? Mira, la iniciativa Desatar al enfermo de Alzheimer, efectivamente, es un tema que, como tú bien has dicho, ¿no?, sacó a la luz una problemática que se genera dentro de las instituciones, ¿no? Como es la prevención de un accidente, ¿no? Es decir, ¿por qué se ata a una persona o por qué se sujeta a una persona que tiene Alzheimer? ¿O por qué debería ser? ¿O por qué se hacía? Se hacía con una finalidad
que tampoco podemos minusvalorar, ¿no? Y era una necesidad de que la persona no se dañase en el sentido de las personas que están en una fase muy avanzada de la enfermedad de Alzheimer, o algunas de ellas, o algunas que tienen problemas conductuales, ¿no? Pues suelen tener lo que se llama un deambular errante, o suelen agredirse a veces, ¿no? En ocasiones, o pueden tener caídas, o pueden, ¿no? En un momento dado que necesiten un tratamiento con algún tipo de introducción de algún sondaje o de algún suero, pues necesitan ser sujetados, ¿no? Entonces, esa es la realidad primera que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, no se sujeta ni se sujetaba a las personas con Alzheimer por un capricho, ¿no? Y si es así, y si ha sido así, desde luego lo que tenemos que hacer es denunciarlo, porque eso es maltrato a la persona, maltrato institucional a la persona mayor, y eso hay que ponerlo en manos de la Fiscalía y en manos del juez, porque si hay, y que también sabemos que se puede dar, hay que denunciarlo, ¿no? Pero tampoco podemos obviar que hay una necesidad de proteger a la persona o de autoproteger a la persona. ¿Es la única manera de hacerlo? No, no es la única manera de hacerlo. Evidentemente, también tenemos ayudas farmacológicas, pastillas, medicinas, que nos ayudan a que la persona esté más tranquila. Bien, pero ciertamente, tanto la una como la otra, o ambas en combinación, que es lo que se solía o lo que se suele utilizar, también generaban un problema de dignificación, de dignidad de la persona. Y bajo ese movimiento es bajo el que entiendo yo que se inauguró o se auspició este estudio de desatar al anciano. Bien, el programa ha tenido bastante, yo creo que, acogida por parte de los medios, también por parte de las instituciones, y si ha servido de algo, desde luego, desde mi punto de vista, María, ha sido para poner negro sobre blanco esa realidad, ¿no?, que te estoy comentando. Luego, ¿qué ocurre? Pues que la realidad es más diversa. La realidad en las instituciones, en las residencias, es muy diversa, ¿no? Y no es tan sencilla como desatar, ¿no? Si desatamos, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa? No siempre hemos sabido dar una alternativa y no siempre sabemos dar la alternativa. Mi propuesta o mi opinión, sin ser demasiado... ¿cómo te podría decir? Atendiendo a esa necesidad de tener delante de la dignidad de una persona mayor, de una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer, pero sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es seguir los principios de la bioética, ¿no? La no maledicencia, la beneficencia, la autonomía, y llevar a cabo unas actuaciones que lo permitan. Si pasan por desatarlo, pero acompañándolo de una mayor vigilancia por parte del personal sanitario, bienvenido sea, bienvenido sea. Pero no demonicemos tampoco las sujeciones, siempre que sean necesarias y bajo una prescripción facultativa y con una supervisión de los profesionales. Porque vuelvo a repetir, si se ponen adecuadamente, deben de estar supervisadas y tienen que tener un porqué, un inicio y un fin. Es decir, en el momento que cesa la causa, debe de cesar la sujeción y siempre debe de estar vigilada. Entonces, ocurre que, claro, retirar esa sujeción, todos lo deseamos. Pero ojo con la alternativa, porque si desatamos, pero confinamos a la persona a un habitáculo, a una habitación o a una medicación que va a producir un efecto similar, tampoco nos vale, sin demonizar a uno y sin arropar la otra opción, ¿no? Yo creo que la realidad de las residencias es muy compleja, mucho más ahora como hemos podido ver a colación de la pandemia, y quizás haya que buscar
ese punto de equilibrio. Pero qué duda cabe que el movimiento de desatar al anciano pues puso el foco de interés, desde mi punto de vista, en esa dignificación de la persona y en la necesidad de los cuidados, ¿no? Porque, María, también lo que ocurre es que las instituciones, y ahora se ha visto mucho más, están necesitadas, pero de muchos factores, ¿no? De una reeducación a nivel profesional, política, institucional, y también probablemente de que nuestros políticos se den cuenta de que las instituciones para personas mayores requieren pues un mayor aporte, un mayor soporte para poder dignificar a la persona y cambiar ese concepto que hay de asilo, lugar oscuro, lugar al que nadie quiere ir, cuando no debería de ser así, ¿no? Cuando no debería de ser así. Tal cual. Juan, a propósito de esto, me gustaría que nos cuentes desde los avances tecnológicos, que lo estuvimos hablando en la previa también, perdón, ¿cuáles considerás que se podrían poner al servicio de la medicina geriátrica justamente para coadyuvar en la atención de estos pacientes? Mira, ha habido en los últimos años, la verdad, un desarrollo bastante importante de la robótica, en el sentido de la robótica y de la domótica, ¿no? Que es la aplicada a la habitabilidad, ¿no? Y ciertamente creo que se ha mejorado bastante. Creo que los mecanismos de teleasistencia, de asistencia diferida, y nos han ayudado bastante, ¿eh? Ten en cuenta que en la actualidad tenemos bastante cercano a nosotros o bastante fácil de adquirir sistemas electrónicos y eléctricos que nos pueden ayudar a saber cómo se encuentra una persona mayor en una institución. Me refiero poder saber qué frecuencia cardíaca tiene, cómo es su tensión arterial, e incluso la posibilidad de monitorizar la frecuencia cardíaca, el corazón, hacer un electrocardiograma. Antes, hace una década, esto era casi realidad virtual, impensable, ¿no? Y a día de hoy, en cambio, es algo mucho más real, y además que lo hemos podido comprobar con esta situación, ¿no?, que estamos atravesando. Hemos podido ver cómo las personas también podían comunicarse a través de videollamadas o videoconferencias con sus seres queridos. Hemos podido ver cómo se monitorizaban las constantes vitales de las personas mayores y se enviaban a una central para que un personal sanitario entrenado, familiarizado y capacitado para eso pudiera interpretarlo y llevar a cabo una intervención adecuada. Creo que los sistemas de videovigilancia, creo que los sistemas de monitorización de la deambulación han mejorado muchísimo y creo que van a seguir en esa línea, ¿no? Porque también creo que la pandemia ha puesto en el disparadero de salida esos mecanismos de nuevas tecnologías, ¿no?, que nos van a ayudar. Entonces, claro, lo que hasta ahora era o impensable o muy difícil de adquirir, porque económicamente quizás era complicado y complejo, ¿no? Bueno, pues se ha democratizado a un punto que es relativamente factible poder monitorizar las constantes vitales de una persona mayor, poder tener controlada su ubicación dentro de la institución o incluso fuera, poder comunicarse como estamos haciendo ahora, pues a distancia con otras personas, con sus seres queridos. Yo creo que ha sido un acierto, ¿no?, el hecho de poder poner estas nuevas tecnologías a la disposición de las personas mayores. Pero claro, esto también tiene una contracara, María, como podrás imaginar. Y claro, ¿la contracara cuál es? Pues la primera quizás es que no son nativos digitales. Tampoco lo somos, no sé tú, yo particularmente no lo soy. Nos vamos adaptando de a poco. Adaptando. Entonces, ¿qué ocurre? Que es necesaria también, María, el hecho de que haya una alfabetización digital para los mayores. Así es. ¿Cómo Bien. hacemos una videoconferencia? ¿Cómo me comunico con mi hijo, con mi nieto que está en otra ciudad, en otro país?
en otra localidad? ¿Cómo puedo mandar un WhatsApp? ¿Cómo puedo manejarme con algunas cosas que también hasta ahora no era una necesidad y la tenía más, más olvidada y que ahora se me han puesto como una necesidad vital, ¿no? Entonces, esa posibilidad de alfabetización digital, yo creo que también deberíamos de apostar por ella, María, porque muchas personas mayores, no todas evidentemente, pero sí que hay quizás las que viven en ámbito más rural o aquí hablamos en España de la España despoblada, ¿no? En las zonas quizás más rurales o más pequeñitas o núcleos poblacionales más pequeños, pues el acceso es más complicado. No hay a lo mejor tanta cobertura de red, ¿no? Como puede haber en las grandes ciudades. O no hay tanto acceso a las nuevas tecnologías como puede haber en otros ámbitos. Entonces, es necesario también que hagamos un esfuerzo para proveer de recursos, de conocimientos, de capacitaciones a las personas mayores para que puedan gestionar su vida. En definitiva, para que tengan más autonomía. Porque ahora cada vez es más frecuente, María, el tema de que las gestiones administrativas, un banco, por ejemplo, cada vez nos comunicamos más a través de los sistemas electrónicos con los bancos para sacar una cita. Hemos tenido una época de telemedicina donde los facultativos, donde el personal sanitario te hace una llamada o una videollamada, pero ¿estábamos preparados? ¿Teníamos una cobertura o un terminal que nos permitiera eso? Quizás en unas ocasiones sí, en otras no, pero desde luego se nos ha puesto como una necesidad. Entonces, quizás haya que hacer ahí un esfuerzo aprovechando este empujón que nos ha dado la crisis que hemos vivido para devenir y para apuntar esa mayor alfabetización digital que es necesaria. Y ahí fíjate que enlazo, María, con la intergeneracionalidad, ¿no? Que hemos comentado anteriormente, porque creo que nuestros jóvenes que sí que son nativos digitales nos pueden ayudar muchísimo en esa situación, ¿no? De poder compaginar, desarrollar, llevar a cabo, pues, y ya hay, de hecho ya hay muchos casos, muchos ejemplos, ¿no? De personas mayores que se han decidido a pues abrirse un blog o abrir una página web o abrirse a las redes sociales, ¿no? Que también es necesario. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este progresivo crecimiento de la franja etaria que envejece y al mismo tiempo el aumento de la longevidad en diferentes sectores de la sociedad, ¿cómo ha impactado en las políticas públicas? Mira, María, siempre se estaba hablando como diría Leopoldo Salvareza, ¿no? Siempre la vejez ha creado un conflicto, ¿no? Un conflicto que cada uno de nosotros como seres humanos o seres vivos vamos desarrollando y que afecta tanto a las personas mayores porque las atraviesa como a los profesionales de la salud o a los profesionales que se dedican a trabajar con mayores como al resto de la población. Y cada uno lo hacemos a nuestra manera y resolvemos ese conflicto, ¿no? Pero sí que es verdad que en el ideario social, en el ideario comunitario, existe esa imagen, ¿no? de vejez asociada a carga. Carga económica, que fíjate que no son productivos. Carga social, es que fíjate que no trabajan. Carga a nivel de consumo de recursos sanitarios, que fíjate que están siempre malos, ¿no? Ese tipo de ideas preconcebidas, de estereotipos, de eso que él llama viejismo, ¿no? El viejismo, el ajeísmo, de ideas, de estereotipos que están introyectándonos en nuestra propia forma de ver a los mayores y que evidentemente que también se traslada a las políticas sociales y comunitarias, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que las personas mayores favorecen la convivencia. Aquí en España siempre decimos, no tienes más que acercarte un día a una escuela, a un colegio y ver quién lleva a los bebés, a los niños, quién los recoge a las puertas de los colegios. En España hay una ley de conciliación, pero nosotros siempre decimos que la verdadera conciliación familiar
no la hacen la política, María, la hacen los mayores, que son los que realmente nos posibilitan desarrollarnos, desarrollar las carreras profesionales, tanto de los hombres como de las mujeres. Aquí también habría que abrir una brecha de género, porque hasta ahora, claro, era el hombre el que hacía la carrera profesional. Evidentemente, eso forma parte del pasado. Las personas tenemos diferentes capacidades y vamos a desarrollarnos profesionalmente, pero también tenemos familia. Y son nuestros mayores quienes están ocupando y ocupándose de la educación. Y fíjate que a colación de esto, María, hay una preocupación, o al menos yo la tengo, ¿no? Y es quién está educando a nuestros hijos realmente. Porque tenemos a las escuelas, a las instituciones educativas, institutos, universidades, tenemos a los padres, pero los padres, yo me cuento en este caso, estamos desarrollando nuestra carrera profesional, a la vez que intentamos llevar nuestra carga o nuestra situación familiar o convivir con nuestra familia, pero no siempre es posible ese equilibrio. Y muchas veces son los mayores los que están facilitando, posibilitando eso. Eso que no se contabiliza, no se contabiliza, aunque sí hay estudios que lo contabilizan económicamente, ¿no? Socialmente, pero ¿quién está educando? Muchas horas pasan nuestros hijos con sus abuelos. Ellos tienen otra formación, otra educación, otro modelo. Nosotros queremos transmitir de otro, en esa intergeneracionalidad, vuelvo a repetir, ¿no? Pero fíjate bien también que los cuidadores, ¿quién cuida de nuestros mayores cuando están en domicilio? Muchas veces van a ser los propios cónyuges quienes cuidan uno del otro, hasta que pueden, evidentemente. Ese cuidado del cuidador, esa labor de cuidar, muchas veces está recayendo en el peso de las personas mayores y tampoco hay una contabilidad real, ¿no? O sea, deberíamos de como sociedad replantear realmente ese discurso, ese viejismo implantado en nuestro yo, en nuestras cabezas, en nuestro pensamiento, y tener una mirada un poco más amplia, ¿no? Más realista de sus necesidades, también de sus aportes y de cómo podemos ir engranando esa sociedad realmente moderna donde haya una convivencia, ¿no? Y creo que las políticas comunitarias, las políticas locales, las políticas nacionales deberían de empezar a replantearse esa necesidad de, como tú bien has dicho anteriormente, María, esa realidad demográfica que cada vez se va haciendo más corpórea, ¿no? Porque con cada año que vamos avanzando hacia ese 2050, que es cuando se supone que va a haber ese boom a nivel de personas mayores, tendrán que escuchar y tendrán que intentar adaptarse a sus necesidades, ¿no? A sus requerimientos, a qué es lo que de verdad y cómo necesitan para poder seguir viviendo y tener un proyecto de vida. Es apasionante el tema, me quedaría horas hablando. Sí. Podríamos hacer un próximo programa con un abordaje un poco más lúdico, más centrado en la actividad literaria o teatral, porque realmente tenemos tanto para aprender y le debemos tanto a nuestros queridos abuelos. Sí, yo siempre digo... Sí. Perdona, siempre digo que son como, cada persona mayor es como un libro en una biblioteca, ¿no? Son tantas las páginas, los detalles, es tanto el matiz que nos pueden aportar que lo que realmente necesitan es que lo abramos, que abramos ese libro, que nos pongamos enfrente de ellos, que los escuchemos, que ahora que empezamos a poder, que le podamos dar la mano, que los podamos, pues de alguna manera, sentir, ¿no? Yo creo que esa sería una necesidad que les debemos, ¿eh? Así es. Y antes de terminar, me gustaría que, dedicado a toda la audiencia del mundo que nos está escuchando hoy, puedas dedicarnos un mensaje para esta sociedad que envejece. Pues yo María,
creo que analizando y uniendo un poco con la última parte de nuestra conversación, ¿no? Es decir, pongámonos enfrente de ellos, mirémoslos a los ojos, cojámosles la mano y digámosle también lo que le queremos, lo que nos han aportado, lo que nos aportan y abracémonos, ahora que se puede con ellos, ¿no? Porque gracias a ellos estamos aquí nosotros, ¿eh? Yo creo que pocas cosas en la vida pueden ser más emocionantes y más reales que esas, ¿no? Nosotros procedemos de ellos y gracias a su esfuerzo, a sus día a día, a sus conocimientos, a sus cuidados, gracias a ellos estamos aquí. O sea que les debemos mucho, María. Así es. Juan Antonio, ha sido un placer, realmente un placer compartir este capítulo de la revista Integrar. En nombre de todos quienes hacemos el Grupo Educativo Integrar Bienestar, nuestro más profundo reconocimiento por este tiempo, por esta conectividad cruzando un océano, pero que nos permite, la tecnología nos permite justamente este regalo de poder estar presentes en simultaneidad y en forma temporal, porque seguramente desde nuestro canal de Neaula TV el programa va a ser visto innumerables veces por muchas personas a futuro, ¿no? Me encantaría, como te dije, comprometerte para un próximo programa donde abordemos esta sapiencia, este legado que intergeneracionalmente podemos aprovechar de nuestros adultos mayores, de nuestros jóvenes o de nuestros viejos con juventudes acumuladas, como decimos por aquí. Y que sea en breve, porque siento que puede ser muy rico y un gran aporte para seguir haciendo esto que hacemos, que es integrar bienestar desde los diferentes aspectos de nuestra sociedad. En nombre de nuestro productor ejecutivo también, el señor Carlos Gauna, te hago llegar su reconocimiento y por tu contribución a la revista Integrar, que desde tu libro ha sido muy, muy valiosa para nosotros. Pues al contrario, María, abierto, agradecidísimo de poder estar aquí con todos vosotros. Ha sido un placer poder conversar contigo y, por supuesto, agradecer a Integrar Bienestar, que con ese nombre tan bonito que tenéis y que habéis elegido para vuestras publicaciones, pues yo creo que nos abre las puertas y nos posibilita esa cercanía, unir esas distancias, pero que nos unen muchísimas cosas, nuestras raíces, nuestro lenguaje, nuestras ideas y nuestras ganas de seguir haciendo pues realmente una ciudadanía abierta para todos, ¿eh? Así que un placer, María. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros, ¿eh? Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a toda nuestra audiencia, nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo para seguir haciendo esto que nos gusta hacer, integrando bienestar. Hasta entonces.